Amigos de BPI TV, hacemos este contacto desde Valencia, Estado Carabobo. Yo soy Fabiola Mouso, transmitiendo para BPI TV. Vamos a escuchar de inmediato el balance del primer trimestre del año 2018 por parte de Fede Cámaras. Condiciones de vida que hace la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Católica Andrés Bello, en conjunción con la Universidad Metropolitana, ellos hablan que en estos momentos en el país tenemos un 88,8% de pobreza general, y de ese 88,8% de pobreza general hay un 51,5% de pobreza extrema. El 93% de la población afirma que sus ingresos no les alcanza para cubrir la cesta básica. Y algo que nos preocupa muchísimo, sobre todo a los que tenemos hijos, a los que tenemos o teníamos, hablando de un pasado perfecto, una importante masa laboral, el 77% de nuestra población comprendida entre 18 y 21 años aseguró que se iría de Venezuela si tuviese la oportunidad. Desnudado esta situación socioeconómica, pues evidentemente el sector construcción pues se encuentra contra la pared. Y si a eso también desnudamos una realidad de lo que se nutre en términos de materia prima nuestra industria de la construcción, evaluamos los grandes proveedores de la industria en términos, digamos, muy básicos, como es la producción de acero, la producción de cemento. La producción de acero es algo realmente crítico. Para el año 1997, cuando se decide privatizar la industria, se producía 3.2 millones de toneladas métricas, lográndose en el 2007 el mayor tope de producción, que es 4,5 millones de toneladas métricas. Para el 2015, que es el último registro oficial que tenemos, se estaba produciendo 0,45 toneladas métricas. Y para hoy, y aclaro que es extraoficial porque no tenemos cifras oficiales, sino lo que nos informamos a través de redes sociales, a través de federaciones de trabajadores involucrados con este sector metalúrgico, está paralizada esa industria, salvo unas líneas marginales de Sidor, pero está totalmente paralizado. La industria del cemento tampoco escapa de este deterioro increscendo y continuado. Para el 2007 se producía 10,2 millones de toneladas métricas. En el 2015, el último registro oficial, 5,9 millones de toneladas métricas. Y hoy en día, extraoficialmente, a través justamente de portales de las redes sociales y investigaciones que hemos hecho a través de transportistas, proveedores, estamos hablando a duras penas de 3,2 millones de toneladas métricas. Evidentemente, todo esto nos lleva pues, a una situación de un constante y continuo de crecimiento. Tenemos registrado a través de la CBC, la Cámara Venezolana de la Construcción, y acá en la Cámara de la Construcción del Estado Carabobo, 28 trimestres consecutivos de decrecimiento. Tenemos un menos 42,9% de decrecimiento en el sector, lo que en términos, digamos, que macroeconómicamente nos diría mucho más, un aporte negativo, es decir, una disminución en el Producto Interno Bruto que tiene este sector, que de alguna manera es un sector que genera un valor importante en el Producto Interno Bruto del Estado. De manera que esto a grandes rasgos es nuestra situación. ¿Pero en qué se traduce para que quienes nos escuchan, para quienes ven todas estas cifras un tanto inertes, un tanto desconocidas? Esto nos ha causado una gran brecha vertical. ¿Y a qué se denomina una brecha vertical? Es decir, la distancia que estamos, o el abismo, o la distancia que estamos, mejor dicho, perdón, de lo que debemos tener para poder tener un nivel de vida adecuado. Ello se traduce en que tenemos un déficit importante, y eso les podemos hacer llegar a sus
correos electrónicos o a quienes así lo ameriten. Tenemos esto tabulado, son estudios que podemos entregarle. Tenemos una brecha importante en litros por segundo de agua potable, tenemos una brecha importante en megavatios producidos, tenemos una brecha importante de arribos, tanto aéreo como marítimo, es decir, tenemos un déficit. Si necesitamos reactivar esta industria y esto se llegara a reactivar, así como probablemente el amigo de Cámara de Comercio más adelante les va a decir lo que está ocurriendo en estos momentos, pero si esto se llegara a reactivar, vamos a tener un déficit importante de lugares de contenedores como lugares de arribo. Tenemos un déficit importante en puestos de estudiantes, es decir, números de pupitres para poder albergar el número de estudiantes que se necesitan preparar. Kilómetros de vialidad necesarias para llegar a ser un país como el que nos merecemos. Números de camas en instalaciones hospitalarias y algo que es una triste realidad, nuestro parque de maquinaria a raíz de la situación es un parque de maquinaria obsoleto, un parque de maquinaria el cual se nos pone cuesta arriba reponerlo como mantenerlo, lo cual pues nos lleva a, en estos momentos, el subsector de la construcción, el sector de maquinaria pesada, que estemos trabajando para poder medianamente suplir las necesidades que hay, trabajando por debajo del costo de posesión y mantenimiento de estos equipos. En líneas generales, repito, tenemos una paralización, es decir, estamos en 95% de paralización en el estado de Carabobo y una tendencia que así lo hizo saber nuestro presidente de la CBC, el ingeniero Juan Andrés Sosa Branger, es una tendencia nacional. Esto es todo. Si tienen algún tipo de preguntas, estamos a su orden. Jorge, por favor. Con usted es el presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Cabello. Los 23 trimestres de crecimiento en el sector de construcción. Sí, sector de construcción. Sí. Okay. Jorge Aroca, presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Cabello. Efectivamente, queremos manifestar una de la gran preocupación que tiene el sector aduanero y portuario, corresponde al registro que deben hacer las agencias, agentes navieros, transportistas, entre otros, ante Bolivariana de Puertos, puesto que implica un costo que en este momento es un impacto muy fuerte, considerando la tasa de ICOM a la cual debe cancelarse dicho registro. Esta inquietud la hemos manifestado a través de la presidencia de Bolivariana de Puertos y a través también del director general en Puerto Cabello. Todos estamos contestes de la baja de las importaciones en más de un 80% y las exportaciones, por lo menos lo que va en el primer trimestre, un promedio de 6.000 TEUs que han salido hacia diferentes destinos, no significa mucho movimiento para un sector que mueve entre más o menos 4.000 y 5.000 empresas en Puerto Cabello. Esto implica que algunas empresas no podrían registrarse u operar naturalmente en el puerto y por eso exhortamos a las autoridades de Bolipuertos para que reconsideren esta solicitud que hemos hecho recurrentemente en los últimos tiempos. Por otra parte está el movimiento portuario que se registra un promedio de 102.000 TEUs en el año 2017 y un promedio de 3.500 TEUs en el primer trimestre de 2018 en cuanto a las importaciones. Repito, este es un monto, este es un número que refleja automáticamente la situación de la caída de la producción, obviamente se refleja en el sector industrial y comercial y en la misma situación o el común denominador que tenemos en los diversos puertos del país, La Guaira, Guanta, Maracaibo, Guaranao, entre otros, ¿no? Bueno, básicamente la situación portuaria y estamos trabajando precisamente para buscar a través del ente que nos regula en la parte de operación portuaria, ver si podemos lograr prepararnos para cuando se reactive de alguna u otra manera el mercado portuario. Por otra parte, que es importante también acotar, está el tema transporte, que
que se menciona, ha habido un aumento significativo en las tarifas. Un flete lo están tabulando en un promedio de 120 millones de bolívares de Puerto Cabello, Valencia. Obviamente todo esto tiene que ver mucho con el tema del impacto de la adquisición de repuestos y autopartes para estos sectores de transporte, y obviamente esto tiene un impacto muy fuerte en toda la cadena logística. En la Cámara de Comercio estamos trabajando en función de preparar a los emprendedores, a las empresas de logística en cuanto a cómo manejar un tema de estructura de costos en épocas de hiperinflación, que es importante ya que no escapamos. La diáspora de nuestros profesionales, de los sectores aduanero y portuario, de verdad que ha sido incontrolable. No tenemos número exactamente cuántas personas han tenido que emigrar obviamente por la misma situación económica, ya que las empresas, por lo que les acabo de mencionar, por más que se quiera lograr hacer un pago coherente a la situación económica actual, se hace muy complicado. Y en ese sentido, pues, este sector está bastante, vamos a decir, afectado por esta situación de diáspora de nuestros jóvenes que están emigrando. Y el costo de formar, de entrenar, se hace un poco cuesta arriba. Entonces, esto refleja un poco la situación general en los sectores aduaneros y portuarios del país. Vamos a dejar las preguntas para después. Pero aprovechando que ya lo tenemos, el registro que se incrementó, disculpa Carlos Luis, pero ¿en cuánto se incrementó ese registro que ahora ustedes deben pagar? Estamos hablando que Bolipuerto estableció un promedio de $800, son tarifas totalmente dolarizadas, que hoy en día equivaldría a un promedio de 50 millones de bolívares por empresa, y hay empresas que en lo que va del año no han podido operar ni siquiera una operación aduanera. Entonces, mantener su nómina, mantener su estructura en general, y fuera de eso, un registro que no tiene forma ni manera de pagar, se hace bien complicado. ¿Alguna pregunta? Con ustedes entonces, Óscar García, presidente encargado de CAPEMIAT, la Cámara de Pequeños y Medianos Artesanos del Estado de Carabobo. Gracias, Carlos Luis. Sí, bueno, buenos días a todos. La situación de CAPEMIAP, que es la Cámara de la Pequeña, Mediana Industria y Artesanos del Estado de Carabobo, pues no es diferente a lo que vemos en el país. Es una situación bastante crítica. Es una de las cámaras más grandes de Venezuela. Afiliamos 631 cámaras, donde va a 10 sectores: la parte de alimentos, la parte de química, metalmecánica, eléctrica, de servicios, textil y calzados. Uno de los aspectos más críticos, pues, es la falta de materia prima. En el caso particular de metalmecánico, tenemos el sector nuestro desde más de 1 año y medio sin recibir la materia prima, exactamente del metal liso, que es el que más utiliza el sector de los herreros, piezas para vehículos, la construcción, la parte eléctrica, que son los cajinetes. Eso de verdad que hace 1 año y medio no recibimos absolutamente nada. De la parte plástico, que es contradictorio, un país petrolero y la base del plástico son los polímeros. Nosotros, el sector plástico, desde octubre del año pasado no recibe absolutamente materia prima. Esto, pues, vemos el problema que hay en las bolsas plásticas para los empaques, material de envases. Vemos que la gente que utiliza los productos para limpieza tienen que llevar, ahora pues llevan su propio envase para llenar de los productos de limpieza. Una situación bastante crítica. Del sector alimento, veíamos en la reunión anterior que teníamos antes de esta entrevista, la gente de los ganaderos, la gente que el problema de ganado es un problema crítico, y entonces va unido a la parte de alimentos, la parte de fertilizante para el sector de agrícola. Ponen también en desventaja porque las tierras no estamos sembrando. La parte de los pollos, vemos que la disminución de la producción de pollo y de huevos ha disminuido grandemente, los granos también, y un problema grave que entonces no estamos incentivando al sector nuestro de producción agrícola porque se está trayendo demasiado alimentos de afuera.
Esto nos pone en desventaja porque no podemos competir, y cuando hace años teníamos una producción que cubríamos el 70% del consumo interno, ahorita no llegamos ni siquiera al 20-25%. Una situación bastante difícil. Esto unido a lo que hablaban los que estuvieron antes de mí, en la parte de transporte, que entonces no tenemos insumos, no tenemos materia prima, y la parte de transportar nuestros productos, entonces tenemos unos fletes muy altos, pero tampoco hay transporte. Se nos hace difícil justamente por la falta de caucho, por la falta de aceite, de repuesto, que entonces se nos hace difícil lo poco que producimos, cómo lo transportamos. Pero también se une a la falta de personal, porque la poca gente que nos queda, primero porque estamos produciendo una capacidad a menos de un 30% de nuestra capacidad instalada para producir, entonces se une que los trabajadores caminan demasiados kilómetros para llegar al trabajo. Pues yo no me imagino, ahorita que comienzan las lluvias, como el transporte ahora se convirtieron los camiones en transportar porque no hay buses, cómo va a ser pues la ausencia de los trabajadores nuestros en las empresas. De verdad que es una situación muy difícil para los 10 sectores que nos agrupa a nosotros, como la pequeña y mediana industria. Y nos hablaba antes el presidente de la Cámara, el encargado acá en Fede Cámaras, de la Cámara de Industriales, que el sector más grande que teníamos nosotros aquí era las ensambladoras. Y eso nos afecta a nosotros, a la pequeña y mediana industria, porque las autopartes ya no existen. Entonces, pues, esto de verdad que es una situación bien crítica para el país en esta posición que tenemos de unido a todos. Falta de materia prima, de la diáspora, falta de transporte. Ahora se une entonces el problema eléctrico y el problema del agua. Oye, no es nada fácil. ¿Tiene un porcentaje maneja el porcentaje en cuanto a la escasez de materia prima por sectores, es decir, tanto de plástico, tanto de... Como le mencioné, Sí, el plástico desde octubre del año pasado no recibe materia prima. El plástico, que es uno de los sectores bastante grandes. El sector químico más o menos va por ahí. Y el sector metalmecánico, que es el acero liso, que es la base, pues, desde hace año y medio no se produce nada en Venezuela. O sea que la situación es crítica y la tendencia es a empeorar. Oye, entonces no vemos como una salida favorable a la situación del país. Lo que es que vemos una situación que junto con la hiperinflación que tenemos, con estos rubros que les mencionamos anteriormente, de verdad que nos pone en una situación que el país va al quiebre total. ¿Cuál materia prima sí está recibiendo y en qué porcentaje por lo menos? ¿Cuál materia prima sí se está obteniendo la pequeña y mediana? Mira, muy poco porque es como una cadena, porque el sector plástico, veamos aquí, justamente todo el plástico que tenemos aquí al lado. Es grande. El metalmecánico, nada. El eléctrico, escasamente. Textiles y calzados, igual. Oye, de verdad que es muy poco lo que se recibe. Y cuando le mencionaban el plástico, si es desde octubre del año pasado que no recibimos nada, prácticamente están paradas. Y metalmecánico, que es el acero liso, que es el que más genera producción en Venezuela, desde año y medio no hay producción. Oye, de verdad que no está fácil la situación para nosotros. ¿El plástico viene del tablazo en un 100%? Sí, es que fíjense de que nosotros somos un país petrolero, nos jactamos de decir que somos con la reserva más grande del mundo de petróleo, y la base para hacer plástico son los polímeros. Y los polímeros, quien lo hace es justamente Pequiven, y Pequiven está parado. O sea, las causas son... Bueno, que si no hay gas, que si no hay, la gente ya no tienen el personal calificado para producir. Entonces, de verdad que es una situación, es insólito que hay países que no tienen petróleo y producen más plástico que nosotros, por lo menos productos derivados de la materia prima del plástico. ¿Tiene una cifra de cuántas empresas del sector del plástico han tenido que cerrar? ¿O están en un mínimo? Están en un mínimo y algunas están paralizadas. Si tuvieran que arrancar ahorita, porque recibiéramos materia prima, existe, como mencionaron nuestros directores anteriores, la diáspora ha hecho que gente preparada, que les costó a esas empresas más de 20 años prepararla, 15, 10 años, ya no están aquí. Entonces, no es nada fácil. La situación de verdad no es nada alentadora para lo que se ve en el futuro. Como una visión, no es nada alentador.
Gracias a ustedes. ¿Tienen más preguntas? Eran palabras entonces de pues los distintos representantes de las cámaras del Estado Carabobo, que por supuesto están haciendo el balance del primer trimestre del año 2018. En este momento vamos a escuchar también palabras del presidente de Fede Cámaras acá en Carabobo. Bueno, la situación del transporte público afecta a la producción del sector empresarial e industrial casi con un 40% de ausentismo laboral. A eso le tenemos que sumar varias razones, porque no es que no existe cómo movilizarse. Lo que está pasando es que, además de que no hay las unidades de transporte convencionales para las personas, están los buscamiones, los busbarandas, los transbarandas o como los quieran llamar, que empezaron las lluvias. Y al empezar la lluvia, la gente no va. Después, esos buscamiones hacen rutas cortas. Entonces tú tienes que tomar 3 y 4 buscamiones para llegar a tu sitio de trabajo o viceversa, de tu sitio de trabajo a tu unidad de vivienda. Y eso te representa un costo de casi 20.000, 30.000 bolívares diarios. Y entonces aquel que es un empleado de salario mínimo más un bono, ¿cómo hace para pagar 30.000 bolívares diarios cuando eso no es lo que va a producir? Entonces, ¿qué hacen ellos? Prefieren que le descuenten los pagos adicionales que están recibiendo y quedan con el salario base, porque por la inamovilidad no pueden ser despedidos, pero no están cobrando. Pero es que yo prefiero que me descuenten todos los bonos a ir a pagar más de lo que voy a recibir por mi jornada laboral. Eso está representando un 40% de ausentismo laboral. Es elevadísimo, porque si a eso tú le dices que la industria, que está apenas a un 20% de su capacidad instalada, y de ese 20% trabaja el 40%, nada más, porque no hay materia prima, y a eso le sumamos que el 40% de los empleados no van a trabajar, oye, la producción se está viniendo a menos. Entonces ayer un periodista me decía, Carlos Luis, pero si la producción se está viniendo a menos y a la vez el consumo se está viniendo a menos, yo le dije, un momentico, no, el consumo debería estar elevado porque la población sigue creciendo, pero se está viniendo a menos es porque simple y llanamente los ciudadanos no pueden comprar sus necesidades básicas, no las pueden cubrir. Cuando vemos que el Senda sacó una canasta básica familiar de 75,5 millones, eso representa casi 58 salarios integrales, por llamarlo salario integral, que está mal llamado, el salario mínimo más el cestatí, que es el bono alimentario. Oye, 58 salarios, eso quiere decir que en una familia de 5 personas, 53 personas adicionales a los 2 que producen plata, porque la familia de 5 personas son 2 adultos y 3 niños, 53 van a venir a donar su dinero para que esa familia viva, pero ellos no van a vivir, ellos no tienen con qué vivir. Esa es parte de toda problemática que está teniendo la ciudadanía por un lado, los empresarios por otro lado, el comercio por otro lado. Mira, el ausentismo en la parte de comercio es casi el 60% por la falta de la llegada de los empleados. Es más elevada que en la parte empresarial, porque muchos empresarios han puesto rutas privadas de sus propias unidades a recorrer la avenida Bolívar, la Cedeño, la Lara, y dicen, de tal hora a tal hora pasa un camión, el que se monta y lo logro transportar a mi sitio de trabajo. El comerciante pequeño no puede hacer eso. Algunos van y buscan a la secretaria o a la cajera de su negocio, pero son puntuales. Pero entonces han tenido que recurrir a la familia directa, al familiar directo. Oye, súpleme tú en la mañana, súpleme tú en la tarde, para poder tener el negocio abierto, porque esa es otra necesidad, aunque hay muchos comerciantes que vienen y te aplica otra y te dice, oye, yo prefiero estar cerrado que estar abierto. Claro, en un escenario de hiperinflación, por un lado, y un escenario de dolarización, por llamarla en otro lado, porque andan en caminos sueltos y paralelos, no caminan juntos. Oye, yo prefiero tener el inventario ahí y esperar que algún día se estabilice la economía para poder reponer mi inventario. Porque el que venda hoy en día un inventario, ¿cómo hace para reponerlo con un delay de una semana? Es imposible reponer los inventarios. Esa es parte de lo que estamos sufriendo la ciudadanía y los empresarios en general.